In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in ei signem accende. Emite Spiritum tuum, et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremus. Deus qui corda fidelium, Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amén. Dios y Señor mío, yo creo firmísimamente que estás aquí presente. Os adoro, Dios mío, con todo el rendimiento y afecto de mi corazón, y os pido humildemente perdón de todos mis pecados. Os ofrezco, Señor y Padre mío, esta meditación y espero me concederéis las gracias que necesito para hacerla bien. A este mismo fin acudo a vos, Virgen Santísima, Madre mía, ángeles y santos, para que intercedáis por mí y me alcancéis lo que he menester para hacer con fruto esta meditación. Amén. El Evangelio de la misa de este día está tomado del de San Juan, capítulo 2. En aquel tiempo, como estaba próxima la Pascua de los judíos, fue Jesús a Jerusalén y halló en el templo vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y cambiantes que estaban sentados. Habiendo hecho una especie de azote de cuerdas, los arrojó a todos del templo con las ovejas y los bueyes. Echó por tierra el dinero de los cambiantes y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, y no hagáis de la casa de mi padre casa de tráfico». Acordáronse entonces los discípulos de lo que está escrito, esto es, «El celo de tu casa me ha consumido». Tomando los judíos la palabra le dijeron: «¿Por qué milagro nos manifiestas la autoridad con que hacéis estas cosas?» Díjoles Jesús: «Destruid este templo y yo lo reedificaré en 3 días». Los judíos le replicaron: 46 años se tardó en edificar este templo, ¿y tú lo has de reedificar en 3 días? Era pues del templo de su cuerpo del que hablaba. Luego que hubo resucitado, hicieron reflexión sus discípulos sobre lo que les había dicho, y creyeron la Escritura y lo que Jesús les había dicho. En el tiempo que Jesús estuvo en Jerusalén durante la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo los milagros que hacía. Mas Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y porque no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de los hombres. Él sabía bien lo que había en los hombres. Meditación. Punto primero. Considera que tal vez no hay cosa que irrite más al Señor, ni que atraiga más infaliblemente los tristes efectos de su justa indignación, que las irreverencias que se cometen todos los días en las iglesias. No hay irreverencia que no sea un manifiesto atentado contra nuestro Dios, ninguna que no sea una impiedad, ninguna que no sea un escándalo. ¿Será posible que se haya siempre de recurrir a las religiones supersticiosas de los paganos para inspirarnos el respeto a nuestros santos templos? Vergonzoso es que los cristianos tengan necesidad del ejemplo de los infieles para aprender a ser menos irreligiosos. Porque, en efecto, representarnos sin cesar al turco en su mezquita o al chino en su pagoda para hacernos conocer la modestia con que debemos estar en el lugar santo. Sin embargo, los de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación, podemos decir, y la condenarán. Sí, los paganos mismos, los turcos, los herejes de todos los siglos se levantarán en el día del juicio contra tantos infieles y los condenarán. Modestos hasta el exceso, circunspectos hasta la superstición, en unos templos profanos en donde no podían ofrecer votos ni incienso más que al demonio, y esto solamente porque aquellos templos eran lugares que su superstición dedicaba a sus ídolos. La sola noción de templo, la sola idea de religión ha inspirado a las naciones, aun las más bárbaras, esta religiosa modestia. Solo los cristianos, solo los fieles son los que faltan a un deber tan justo y tan necesario. El cuerpo y la sangre de Jesucristo que está en nuestros altares,
y toda la majestad del Dios vivo que venimos a adorar en nuestros templos no bastará nunca para inspirarnos un culto respetuoso. Tenemos necesidad de otra religión que la nuestra para considerarnos obligados a rendir a Dios los honores que merece. Y la fe cristiana no nos instruye bastante sobre este punto capital de la religión. Es mucho lo que sufre nuestro corazón cuando quiere ajustar sobre este artículo nuestra conducta con nuestra creencia. Y nada choca tanto al entendimiento de los infieles como el comprender lo que creen los cristianos acerca de nuestros divinos misterios y ver la indevoción, la indecencia, la inmodestia, o por mejor decir, la irreligión con que los cristianos asisten a ellos. Nuestras iglesias son la casa del Señor, tan augusta por la majestad de Dios que en ella se adora, tan santa por la víctima adorable que allí se inmola todos los días, tan venerable por los votos que en ella se hacen al Dios vivo, tan respetable que los mismos ángeles no se presentan allí sino con el más profundo respeto. Los demonios no se atreven a acercarse a ella. Los paganos mismos no entran en ella sino con pavor y con aquella modestia que la razón sola inspira. Los cristianos de nuestros días son los únicos que tienen la desvergüenza de llevar su impiedad hasta el santuario y de no presentarse muchas veces en nuestras iglesias sino para profanarlas y para insultar, por decirlo así, al Dios que adoramos en ellas. ¿Consistirá esto en que ya no les queda a tantos libertinos, a tantas mujeres mundanas tintura alguna de religión que les haga reservar ni siquiera el lugar santo, o a lo menos el tiempo sagrado del sacrificio? Le queda un espacio tan vasto a su licencia desenfrenada. Todo es para ellos lugar de disolución. Dejen pues a lo menos sus templos a Jesucristo. Punto segundo. Considera que por poca fe que se tenga, no puede verse sin estremecimiento la irreligión con que se presentan los hombres en nuestros templos. ¿Es acaso para dar un culto religioso al Dios que está sobre nuestros altares para lo que se cometen tan escandalosas irreverencias en su presencia? En el ánimo de tantos libertinos, ¿es tenido Jesucristo por el Redentor y el soberano juez de los mortales? ¿No se diría más bien que le consideran sobre nuestros altares no más que como un fantasma de divinidad y como un rey de teatro, los que no se presentan a los pies de los altares sino con aires burlones e insultantes? Los que están con tan poca moderación y respeto, los que no se atreverían a estar delante de un hombre honrado, delante de un magistrado con la misma indecencia, con la misma negligencia, con la misma disipación de espíritu y la misma libertad con que asisten al oficio divino y al santo y tremendo misterio. Jesucristo sobre nuestros altares, rodeado con mucha frecuencia de una multitud de jóvenes libertinos y de una reunión de mujeres mundanas, ¿sufre acaso el día de hoy menos oprobios que los que en otro tiempo cuando lo estaba de una tropa insolente que le cargaba de injurias y de salivas? Una mujer se adorna para ir a la iglesia como para ir al teatro. Asiste a los divinos misterios muchas veces con el mismo espíritu y siempre con los mismos aires mundanos, con que asiste pocas horas después a los espectáculos o a las tertulias. Más ricamente adornada que el altar, ¿no podría considerársela como un ídolo animado, expuesto a los ojos del público en medio del templo de los cristianos? A lo menos es cierto que ella recibe allí más honor de los libertinos que el Dios a quien se adora. ¿Será acaso un motivo de religión el que reúna en nuestros templos a tantos jóvenes libertinos a ciertas horas de escándalo y de profanación? ¿Tendrían acaso aires más disolutos ni más inmodestos en cualquier asamblea profana? ¿Qué discursos tan vanos y escandalosos no les ocupan en el tiempo mismo en que se ofrece al Señor la víctima divina o se cantan las alabanzas divinas? ¿Y qué deseos tan sacrílegos no se mezclan, por decirlo así, con el incienso que se ofrece al Dios vivo? ¿Es preciso esperar al fin de los siglos para ver en el lugar santo la abominación de la desolación? ¿Qué otro nombre se debe dar a las irreverencias que se cometen todos los días en nuestras iglesias? ¿Qué padre tan poco celoso de su autoridad sufriría que su hijo estuviese en su presencia con tan poco respeto como lo ve a sangre fría en la presencia de Jesucristo? ¿Qué señor sufriría de un criado lo que Jesucristo sufre de los fieles? Se diría que para acostumbrar a los niños a estas inmodestias se les permite estar y juguetear en la iglesia como no se les aguantaría ni aún en el aposento.
¿Y se extraña después de esto que haya tan poca religión en la juventud? Dignaos, Señor, concederme la gracia de reparar de hoy en adelante con mi respeto y mi devoción las irreverencias que se cometen en nuestras iglesias, y que mi ejemplo abrace con el mismo celo y anime del mismo espíritu a todos vuestros fieles siervos. Yo comprendo, Señor, con qué profundo respeto debemos presentarnos en vuestro santo templo. Conozco, oh Dios mío, cuán terrible es este lugar. Aquí es la casa de Dios y la puerta del cielo. Propósitos. La severidad con que Dios castigaba la menor irreverencia en la antigua ley debe servirnos de regla para pensar cuál será el rigor con que castigará la menor inmodestia en nuestras iglesias. ¿Cuál sería el asombro de un iroqués que, medianamente instruido de las verdades de nuestra religión, entrase por primera vez en nuestras iglesias llenas de gente sin respeto, sin reverencia y sin piedad? ¿Qué pensaría un turco si fuese testigo de nuestras irreverencias? Concebid desde hoy sentimientos cristianos sobre un punto tan importante. Comenzad en este mismo día a poner en práctica lo que acabáis de prometer al Señor. Id a la iglesia, aunque no sea más que para dar a Dios, a vosotros mismos y al público una prueba de que reconocéis vuestra obligación sobre este artículo. Entrad en ella, estad en ella, salid de ella como un hombre que está penetrado de la majestad y de la santidad del lugar santo. Imponeos una ley inviolable, de no hablar jamás en la iglesia, de no estar en ella sino en una postura religiosa y cristiana, de no presentaros en ella sino con toda la decencia que pide la grandeza del Dios que hace allí su asiento. No os presentéis allí jamás con esos vestidos escotados, oprobio de nuestro siglo y moda propia del libertinaje más desvergonzado. No permitáis nunca que vuestros hijos, aunque sean muy jóvenes, estén en ella sin moderación y sin respeto. Os doy gracias, Dios mío, por los buenos pensamientos, afectos e inspiraciones que me habéis comunicado en esta meditación. Os ofrezco los propósitos que en ella he formado, y os pido gracia muy eficaz para ponerlos por obra, y a este fin os suplico a vos, María, Madre mía, ángeles y santos de mi devoción, que intercedáis por mí y me alcancéis esta gracia. Amén. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.